3 de marzo 2024. Domingo, tercera semana de Cuaresma. Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él a ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Me gustaría que nos fijáramos primero en la actitud de Jesús y después nos detuviéramos un poco más fijamente en la actitud de los fariseos que cuestionan la actitud de Jesús. Cuando Jesús realiza esta acción, podemos decir que es una acción fuerte que él hace en el templo. Si lo pensamos, el templo es y será siempre un lugar de oración. Y cuando alguien cambia el giro del uso que le damos nosotros al templo, pues necesita que alguien le llame la atención para que recapacite y para que cambie. Esta acción Jesús la realiza porque hace falta un cambio de actitud, un cambio de actividad en todas estas personas. Y cuando él hace esto, los discípulos que querían a Jesús dicen y recuerdan un texto: el celo de mi casa me devora. Cuando hablamos aquí de celo, no estamos hablando de celos. El celo es una virtud positiva. Yo tengo una responsabilidad que cumplir y lo hago de una manera diligente, pronta y eficaz. Los celos es una actitud en donde el corazón siente acciones negativas hacia la otra persona, producto de orgullo, de presunción, de prepotencia e incluso de envidia. Esto es negativo. Lo que señala la palabra de Dios es celo. Y creo que Jesús estaba en su derecho de realizar esta acción para regresar al templo lo que debería ser y lo que debería mantener. Por otro lado, habían un grupo de levitas asignados para mantener el orden y custodiar el templo.
Estos seguramente son los judíos que interrogaron a Jesús. Llama la atención que no lo acusen de alterar el orden y que le pidan una señal, un milagro que demuestre su autoridad para intervenir en el templo. Es decir, ellos ya lo habían visto hacer milagros. Ellos desde lejos lo seguían. Ellos eran levitas, gente sencilla que cuidaba el orden. Es lógico, alguien tiene que ayudar y mantener en el orden. No eran los escribas y fariseos orgullosos y presuntuosos que siempre criticaban a Jesús. Y por eso lo que piden es una señal, dicho en otro lenguaje, un milagro. Solo un milagro puede legitimar la acción de Jesús. Y así piensan esos policías. Tal modo de pensar era característico de la mentalidad judía. Es decir, ellos necesitaban pruebas para creer. Pruebas que pudieran ellos ver, tocar, sentir y que les demostraran físicamente que Jesús era el Mesías, que Él tenía poder y autoridad y que legitimara toda su acción, y con eso lo justificaban. El ataque de Jesús al templo judío significa en realidad el fin del antiguo régimen de salvación y el anuncio de un nuevo orden en el que Jesús mismo será el lugar de la cita de Dios con los hombres, el verdadero templo. Es decir, los judíos habían centrado todo el culto, es decir, la expresión de su relación con Dios en el templo. Y lo habían hecho para hacer a un lado otras cosas y quitar otras situaciones que distrajeran la atención o pudieran diversificar su corazón, pero lo habían llevado a tal extremo que lo habían reducido a lo físico. Jesús hace el cambio y hace el giro para convertirlo en algo espiritual. Y con el tiempo, hoy, a partir de la reflexión de los evangelios y del Nuevo Testamento, entendemos que Jesús es la cabeza, nosotros los bautizados el cuerpo. Y cuando hablamos de templo, hablamos de una acción espiritual totalmente. Acostumbramos desde la Reforma Protestante del siglo XVI decirle al templo iglesia, pero son significados que en nuestra mente y en nuestro corazón tienen que ser similares. Entonces Jesús podemos decir que estaba hablando de la iglesia, estaba hablando del templo. Y hay que quitar pues cualquier otra acción que pudiera torcerse. Y la invitación directa que hoy el Evangelio nos hace es a entender que nuestro templo, nuestro cuerpo, nuestra persona es un lugar donde Dios habita y necesitamos conservarlo limpio y puro. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Nos vemos en el siguiente mensaje desde la parroquia de San Miguel Arcángel en Maní, Yucatán, México, el Padre Jorge Óscar Herrera Vargas.